Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Sabemos que el día de mañana es una fecha bastante importante porque se ha anunciado esta movilización que tiene el nombre de la toma de Lima, mañana 19 de julio. De hecho, el día de hoy, hace algunas horas por la tarde, la presidenta Dina Boluarte salió justamente a dar algunas declaraciones, el balance, algunas acciones que va a tomar el Ejecutivo, acompañada, por supuesto, de su equipo de gabinete. Y vamos a hablar a continuación con Kluber Aliaga, exministro del Interior, un poco para conocer también por dónde debería ir la estrategia del Ejecutivo, un poco para mitigar el impacto que esto podría generar a nivel nacional. Señor Aliaga, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Valeria. Encantado de estar en tu programa. A ver, en principio, quisiera tener una lectura de lo que se ha hecho en los últimos meses, porque esto de las movilizaciones no es algo nuevo. Se registró en diciembre del año pasado, hubo bloqueos, hubo muertes lamentablemente a nivel nacional y en varias regiones de nuestro país. ¿Cuáles son las acciones que debería evitar, digamos, el gobierno, el Ejecutivo, en este caso precisamente la cartera del Interior? Bueno, yo creo que la lección ya está aprendida. Creo que a todos los peruanos nos queda claro que necesitamos una policía muy profesional, muy bien equipada y que actúe con mucha transparencia, con mano fina. Porque tiene que imponer la ley y el orden, pero al mismo tiempo tiene que inspirar confianza y garantía de seguridad. En ese sentido, no podemos esperar que existan condiciones de gobernabilidad en el país si tenemos una policía descuidada, mal equipada y mal entrenada. Yo creo que las lecciones son clarísimas. Lo que tiene que haber hecho el gobierno es entrenar bien a su policía, equiparla bien y sabiendo ya las experiencias previas, tener pues la mejor actuación posible en este evento del día de mañana. Ahora, claro, esto se ha convocado y tiene el nombre como Toma de Lima. Y probablemente veamos en la capital ciertas movilizaciones, pero entiendo además que la estrategia debería ir también por diferenciar cuál es la forma en la que va a actuar la policía y las fuerzas del orden también, pero en distintas regiones, porque va a ser muy distinta la región que se aplique aquí en Lima que la que se aplique probablemente en Ica, en Puno y en otra parte del país. Así es, sí. O sea, en principio la idiosincrasia de la población de la costa, de Lima, de la sierra es diferente. Esto implica que esas personas actúan de manera natural distinto. Aparte de eso, las condiciones geográficas, el medio. Totalmente. Por ejemplo, si estamos en la Panamericana Sur, etcétera, estamos al costado de la pista, tenemos cualquier cantidad de piedras para utilizarlas como instrumento, como arma para atacar a la policía. En cambio, en el centro de la ciudad, esa disponibilidad de estos proyectiles es más escasa, habría que llevar, ¿no? Entonces, las condiciones geográficas, el lugar donde se realizan las acciones de protesta implican formas de actuación diferentes. Y también el número de personas que se suelen concentrar. Okay. Las manifestaciones anteriores ya nos han dado un indicativo de cuántas personas se encuentran al sur, por ejemplo en Ica, cuántas personas suelen participar en disturbios en Cusco, en Puno, en La Libertad. Entonces, en esas zonas rojas, ya la policía ya está avisada, ya sabe cuántas personas esperan. Pero además también el servicio de inteligencia. Eso, y sumado a eso, se tiene que optimizar la inteligencia. Una de las cosas que falló en los casos anteriores fue que no hubo una excelente inteligencia. Una inteligencia al 100% hubiera permitido saber con anticipación que determinados elementos contados, inclusive con número y con los pertrechos que iban a utilizar, pretendían tomar determinado aeropuerto. O sea, la policía debía haberlo sabido con anticipación y tomar las medidas preventivas. Y si no ha tenido eso, por lo menos debería haber tenido el equipo de respuesta inmediata para poder mitigar esa emergencia. Ahora, general, con esto que hemos visto el año pasado y a inicios del 2023 también, ¿qué nos dice lo que hemos analizado en estos meses? ¿La policía está preparada para contener unas movilizaciones como las que hemos registrado en diciembre del año pasado, enero, febrero de este año también? Mira, Valeria, la policía tiene experticia en el saber controlar disturbios. Pero lo que le falta es el equipamiento. Y cuando las manifestaciones son ya en grandes dimensiones, como ha sucedido en épocas pasadas, lo que se necesitaba era más personal preparado. Es decir, la policía tiene sus fuerzas UCE en todas las regiones,
que para situaciones, digamos, normales, ¿no? Pero las manifestaciones que se produjeron el año pasado, en el mes de diciembre, rebasaron esa capacidad operativa y se tuvo que emplear personal que no era... ¿Y se refiere usted a los militares? Personal militar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no debemos llegar a eso. Ya sabemos lo que se viene y han tenido el tiempo suficiente para tener los efectivos entrenados, preparados y debidamente equipados que garanticen que las manifestaciones se realicen de manera lo más pacífica posible. Ahora, usted usa una palabra que me parece que es muy clave, equipar a la policía. Para que el televidente lo pueda entender, no nos referimos necesariamente a la logística, también nos referimos a la capacitación de los policías para enfrentar una crisis como esta, o una movilización como esta. Es importante que el policía esté debidamente preparado, porque acá una cosa simple para que de repente los televidentes puedan entender. De manera gráfica. De manera gráfica. Por ejemplo, yo soy una persona tranquila, que me voy al estadio, ¿no? Que no suelo ser eufórico, ni gritar, ni saltar, ni bailar. Pero cuando estoy contagiado por toda la barra brava, entonces también comienzo a saltar, me contagia la psicología del grupo. Cuando me voy a una manifestación pública, tengo la intención de participar pacíficamente, pero dentro de esas manifestaciones hay sectores extremistas o políticos interesados en generar... Y que empiezan a agitar. Y aparece el agitador. Y el agitador provoca una mala respuesta de algún policía y todos los que hemos ido pacíficamente comenzamos a actuar en grupo, ¿no? Por imitación, y nos convertimos en una muchedumbre tumultuaria y agresiva, ¿no? Comenzamos a agredir a la policía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los que van a ir a la marcha pacífica el día de mañana deben saber de que no deben contagiarse y no deben dejarse arrastrar por los agitadores, ¿no? Porque la gran mayoría va a expresar su descontento. Totalmente. Y probablemente estemos o no de acuerdo, pero es, claro, el uso de su derecho de poner, digamos, sobre la mesa o en las calles su posición política. Vamos al otro lado. Lo quiero llevar al otro lado de la vereda, señor Aliaga. ¿Cuál debería ser el protocolo? ¿Cuál debería ser la acción? ¿Cómo debería actuar la policía en un caso como este? Te digo, Valeria, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace trabaja en el primer escenario, la policía trabaja días antes del evento, antes del día del 19. Mediante trabajo de policía secreta, policía civil, trabajo de inteligencia, la policía identifica quiénes son los que están organizando las manifestaciones, si lo quieren hacer pacíficamente o de manera violenta. Ya la policía tiene que saber quiénes son los que quieren hacer acciones de fuerza y violencia. Tiene que saber en qué lugares están acopiando las avellanas, las piedras o las armas hechizas que pretenden utilizar para esa acción de fuerza. Es decir, la inteligencia es el conocimiento de lo que va a suceder mañana. Entonces, esa información la tiene que tener la policía con anticipación. Y una buena policía, ¿qué es lo que hace? Antes de que estos manifestantes lleguen, por ejemplo, el día de mañana a los lugares de concentración de marchas, llevando sus armas ilegales, por ejemplo, ya fueron intervenidos antes. ¿Por qué? Porque inteligencia sabe dónde están, con quiénes se reúne, y si los ve y se los observa que están con bolsas, con costalillos, con paquetes, ¿no? Los interviene y de verificar que hay algo ilícito, inmediatamente son detenidos. Entonces, la policía actúa antes de que suceda. Y cuando se está sucediendo el hecho, ella interviene la policía informada, la policía de control de disturbios. Señor general, miércoles 19 de julio. Señor Aliaga, justo le dejaba esa pregunta sobre la mesa antes de ir a la pausa. Y es que, ¿cuál sería el peor error de la policía, teniendo en cuenta que ya hemos tenido dos tomas similares, digamos de magnitud totalmente distintas, con saldos lamentables, con muertes de varios peruanos a nivel nacional? ¿Qué no debería permitirse la policía? Bueno, ¿qué no debería permitirse la policía? Primero, no haber trabajado la inteligencia previa. O sea, en los días anteriores al evento, la policía tiene que trabajar fuerte y duro para evitar sorpresas el día de la gran marcha. El día de la marcha lo que tiene que hacer es, a la primera muestra de violencia, tiene que haber intervención y reducción del violentista. Porque la gran mayoría de personas que va a ir a la marcha no pretende tener una actitud violenta. Entonces, si es que se neutralizan las primeras acciones, nos aseguramos que toda la marcha va a ser pacífica. Pero también la población, los que participan, tienen que darse cuenta que la policía actúa con mano quirúrgica, con mano de cirujano. Es decir,
toca solamente al violentista y respeta escrupulosamente al resto de la población. Es decir, discrimina entre el que está cometiendo un delito y aquel ciudadano que está en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Si es que la población percibe eso, la policía tiene respaldo y tiene el apoyo de la población. Pero si es que la policía pisa el palito del agitador, claro, y hace un golpe, un ademán inadecuado, hace un uso no adecuado de la fuerza, todos esos pacíficos que han acompañado a ese, claro, agitador se convierten en enemigos de la policía, ¿no? Por contagio. De tal manera que los policías que realmente están entrenados en control de disturbios saben que no tienen que pisar el palito, saben que ellos tienen que actuar con serenidad, con frialdad y técnicamente. La población no es enemiga de la policía. Claro. Sabe que se descontrola, sabe que las muchedumbres pueden perder el control y por eso es que la estrategia es disolver, de separar, ¿no? Cuando el grupo se separa, las personas comienzan a recuperar su personalidad individual. Ajá. Cuando están juntas, tienen la psicología del grupo. Ajá. De tal manera que una estrategia fundamental es dispersar. Para eso es necesario medios no letales, como el rochaluz, por ejemplo, que la mayoría de personas tranquilas la mojan totalmente, entonces se va a su casa, ¿no? Entonces, claro, es una forma de separar, es una forma de poner paños fríos y que la manifestación se desarrolle de manera pacífica. Ahora, pero si la policía no tiene esos recursos, entonces se va a generar, claro, nos estamos poniendo en un escenario donde el policía, digamos, ha tenido o ha recibido la capacitación por parte del Ejecutivo de cómo manejar unas movilizaciones tan grandes como las que hemos visto. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que la cantidad de personas que vayan a marchar el día de mañana desborde a la cantidad de policías que existe? Porque usted me menciona hace instantes, claro, van a llamar a otras personas que probablemente no estén preparadas y no hayan recibido la capacitación que han recibido los policías que han estado desde el primer momento. ¿Cuál es el riesgo que se abre? Eso es el manejo estratégico del jefe de región. O sea, yo tengo fuerzas de apoyo, no los uso en las zonas críticas. ¿Dónde los coloco? En la periferia, o sea, en los lugares de acceso, de retirada. Pero donde voy a tener que contener a la fuerza agresiva, uso mi fuerza entrenada, mi fuerza equipada. De tal manera que ahí tiene que estar la mano, el ojo avisor del jefe de región, y para eso todo el aparato de inteligencia está monitoreando segundo a segundo los desplazamientos. La palabra clave es el trabajo de inteligencia. Así es, la inteligencia es fundamental y los grupos operativos debidamente entrenados. Tú tienes grupos de contención y debes tener grupos de captura. Ajá. Inmediatamente a la primera tienes la captura del violentista, la población ve que solamente tocaste a él, no tocaste al resto, no se meten contigo, comprenden el trabajo de la policía y la manifestación sigue en su marcha. Ahora, ¿hasta qué punto, general Aliaga, la acción, ¿no?, las acciones de la policía, de las fuerzas del orden, tiene que ir acompañado de un discurso que vaya de acuerdo también a lo que pretende hacer el Ejecutivo? Porque si tienes el trabajo de la policía y a la par tienes una presidenta o a un premier agitando, calificando a las personas de terroristas o demás, entonces creo que ahí, digamos, hay un cierto divorcio y hasta incoherencia, ¿no? Yo creo que sí, el discurso que le correspondería al presidente, al premier, es conciliador, es unificador, es integrador. Este es un tema de todos los peruanos, todos tenemos que salir adelante. Estamos en una crisis, tiene que haber un reconocimiento de que es un gobierno, digamos, no ha sido elegido de primera intención. Es un gobierno que se ha devenido por la ley de la gravedad, por los acontecimientos que todos sabemos, y por lo tanto estamos tratando de salir de la crisis, ¿no? Y sumado a eso tenemos conductas inadecuadas de parte del Congreso que han recrudecido el descontento popular. Entonces de la clase política tiene que haber un mensaje conciliador de mea culpa, etcétera, y tratar de dar un mensaje de paz, de integración, de unidad de los peruanos. Corresponde a los órganos de control social, Policía, Fiscalía, Poder Judicial, decir que aquellos que hacen el mal ejercicio o abusivo de su derecho de libertad de expresión y se convierten en delincuentes van a ser sancionados. Claro. Entonces, son los órganos de control social los que tienen que dar el mensaje claro de que no se va a criminalizar a los ciudadanos, sino que se va a ser muy cuidadoso de actuar solamente con aquellos... Hay que hilar fino ahí, ¿no? Hay que hilar fino. Entonces, ese es el mensaje que tiene que dar la policía, ¿Y ha sido la ese, Fiscalía, digamos, y el Poder Judicial. el mensaje que usted ha escuchado el día de hoy de la presidenta Boluarte, del premier Otárola, en esta conferencia que han dado? Yo he escuchado un mensaje más o menos que va en ese sentido, buscando la integración, la unidad de los peruanos, la necesidad de salir juntos de esta crisis, ¿no? y buscar esa...
general Aliaga, discúlpame que lo interrumpa, pero ¿cuál debería ser, por ejemplo, el discurso del ministro del Interior? Porque claro, uno pediría al Ejecutivo y al Premier un mensaje conciliador, protocolar, ¿no? De unificación, de poner paños fríos, de evitar justamente la confrontación. Pero el ministro del Interior, lo que tiene que decir es que garantiza el derecho a de expresión, de manifestarse de la población, ¿no? Pero que va a ser muy riguroso, ¿no? Y muy enérgico contra aquellos delincuentes que atenten contra la vida o la propiedad de otros peruanos, ¿no? Entonces la policía está para garantizar los derechos de todos los peruanos y eso se va a cuidar escrupulosamente. Para eso, equipar bien y entrenar bien a su policía, de tal manera que esa policía actúe con mano de cirujano, exacto, con mucha calidad y que inspire confianza, que es lo que la población quiere, ¿no? Y de no ser así, y esperemos que no No, si no es así, se puede degenerar podemos hablar ya de una crisis, si es que de repente violencia. estas movilizaciones cobran la vida de más peruanos, como ha ocurrido anteriormente. Esperemos que no se llegue a eso. Yo creo que ya tenemos la experiencia de 2 marchas anteriores. Ajá. Tenemos todo un aparato de inteligencia nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio del Interior. Yo creo que son muchos efectivos que han estado vinculados al tema de inteligencia. Yo espero de que hayan producido verdadera inteligencia que sirva para la toma oportuna de decisiones y de acciones y que se hayan desarrollado las estrategias operativas que correspondan a la situación y que garanticen un manejo adecuado de la fuerza pública para asegurar el orden, la paz y la seguridad, ¿no? Ahora, usted menciona otra palabra que me llama mucho la atención, que es garantizar que las marchas justamente sean pacíficas, pero que además la acción por parte de la policía también sea de respeto hacia la otra persona y hacia los manifestantes. Que claro, puede haber ciertos elementos, pero esa es la capacidad de la policía de detectar esos elementos un poco agitadores, sacarlos y mantener, digamos, el orden en las vías públicas. Pero estamos hablando nuevamente o estamos pensando en la capital, estamos pensando en Lima, estamos siendo muy centralistas. ¿Cuál debería ser el manejo en regiones? Fiscalía, Defensoría del Pueblo, o sea, debería haber también ojos ajenos observando que esto se cumpla, digamos, a... Probablemente, yo creo que los principales aliados de la policía, de una buena policía que actúa de modo correcto en el ejercicio de función, no, es la prensa, o sea, son los periodistas que están en la escena y están filmando y están fotografiando todo, de tal manera que ellos, si es que tú actúas bien, son la garantía de que has estado actuando bien. Segundo, indudablemente la presencia de los fiscales, de los defensores del pueblo es importante, ¿no? Y las cámaras. Las cámaras de videovigilancia de las municipalidades. No puede ser de que en un evento tan importante esté fallando una cámara en una zona donde se va a producir una manifestación. O coincidencia que justamente estas cámaras que vimos en las marchas, por ejemplo, eso la verdad es imperdonable. de Merino, espero que en esta vez todas las cámaras estén 100% operativas y además de esas cámaras fijas, hay personal de inteligencia que tiene que estar filmando y grabando todo. Totalmente. ¿Por qué? Porque No, pero y además de grabar, señora Aliaga, si hay abusos por parte de la policía, agarrar ese material visual y, digamos, incluirlo en el proceso de investigación, porque claramente ponernos de costado por parte del Ejecutivo a la policía, esto es un mensaje también clarísimo para la población. Mira, Valeria, yo te digo una cosa. Los policías estamos acostumbrados a que se nos exija alta calidad en el trabajo. O sea, los policías no quieren que alguien les tape su falta. La policía lo que quiere es que se le equipe bien, que se le entrene bien y que se le dé el respaldo necesario. Pero que no se le tape. Si un policía se le fue la mano y en un momento de cólera, etcétera, hizo un mal uso del arma de fuego y le quitó la vida a alguien, la misma policía tiene que detenerlo. Eso. Y ese mensaje tiene que ser claro para toda la población. La policía no apaña actos de inconducta. Entonces, eso es garantía, eso prestigia a la institución. Y los policías saben eso. Sí. O sea, no, te digo, no es que ningún jefe policial va a querer ir a apañar alguna conducta Y para cerrar, señora Aliaga, solamente esta respuesta muy corta. ¿En qué momento, digamos, ya se debería pensar en sacar a las Fuerzas Armadas en la movilización? ¿Qué debería pasar? Personalmente considero que sacar a las Fuerzas Armadas sería una situación en la que la policía fue totalmente desbordada y que ya se pone en riesgo la continuidad de los poderes públicos. Y esperemos que no se llegue a eso. Para eso ya equipaste y entrenaste bien a tu policía y tienes el número suficiente de efectivos porque tienes la inteligencia adecuada, garantizando que vas a resolver bien el tema. Muy bien, señora Aliaga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en todo.